bendiga en esta noche a todos los hermanos que están aquí nuevamente, donde nos damos cita todos los jueves. Y gracias también a las personas que nos ven a través de las líneas del internet. Estamos gozosos en esta noche. Tenemos un tema interesantísimo, el volumen 4 y el tomo número 6, titulado Arrepentimiento y Reconciliación. Arrepentimiento y reconciliación. Y ahí en la portada hay 3 personajes. El primer personaje tiene ahí el dedo bien puesto y dice: el que no se arrepienta se lo lleva el diablo y pierde la salvación para siempre. El segundo personaje también anda ahí con la Biblia arriba diciendo: si no te arrepientes no habrá esperanza para ti, la decisión es tuya o te vas al infierno. Imagínense. Y el tercero es una persona más relajadita y dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres. Y luego dice: reconciliaos con Dios. Son 3 diferentes puntos de vista. La reconciliación y el arrepentimiento son 2 fases donde nosotros debemos entender la claridad de estos términos. Porque mire, primero voy a empezar por decir que la complejidad del rompimiento de la relación de Dios con el hombre desde el principio es algo que nosotros tenemos que entender. Si usted entiende cómo fue que se rompió la relación entre Dios y el hombre, de ese es un buen punto de partida para usted comenzar a comprender cómo es que se asocia Dios con nosotros y cómo lo hizo. En la Biblia hay suficiente material que habla de esto. Y hoy vamos a tocar varios puntos que son unos puntos pertinentes, importantísimos de eso. Por ejemplo, vamos a la primera parte, a 2 definiciones. Las 2 definiciones de esta noche son arrepentimiento y reconciliación. Mire algunas de las cosas que definen lo que es arrepentimiento. Cambio de actitud o dirección, ya sea por remordimiento, por culpabilidad propia o por algo incorrecto que se hizo. Cuando usted se arrepiente de algo, lo que usted hace es que usted da una media vuelta. Usted simplemente reconoce que cometió un error y entonces usted trata de dar un giro opuesto para enmendar ese error. ¿A cuántos aquí le ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Cuando cometemos errores, esos errores son los que nos llevan a un arrepentimiento. Y hay todo tipo de arrepentimiento. La gente piensa que cuando se habla de arrepentimiento se está hablando solamente de arrepentirse para volver a ser hijo de Dios. Obviamente en este ministerio enseñamos que aquí tú naces y ya tú eres hijo. Desde que tú vienes a participar de carne y sangre, tú eres hijo. Mira cómo dice Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dice: así que por cuanto, ¿qué dice? Los hijos participaron de carne y sangre. O sea, desde que tú eras espíritu, aunque no tenías cuerpo, tú viniste a participar de carne y sangre, pero la Biblia dice que tú eras hijo. Diga: yo era hijo. Hay que entender eso. La gente no sabe que su posición antes de venir a participar de carne y sangre eran hijos. Obviamente, el estudio de la semana que viene va a aclarar eso un poquito más, pero fíjate, cambio de actitud, de dirección, ya sea por remordimiento, culpabilidad propia o por algo incorrecto que se hizo. Mira qué más: cambiar de parecer, cambiar de conciencia. Hay veces que nuestra conciencia necesita cambiar y ese cambio viene a través de lo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es esa operación interna dentro de ti que cambia tu punto de vista. Por ejemplo, tú puedes entender algo, lo puedes haber entendido por años y de momento te llega una información que te hace cambiar de parecer y entonces en cuanto a ese punto
tú tienes un arrepentimiento. Tú saliste de la forma incorrecta de pensar para pensar correctamente. Yo lo que quiero es asociar el asunto de arrepentimiento, no solamente asociarlo con la salvación, porque el arrepentimiento no tiene que ver nada con salvación, que lo vamos a ver hoy. El arrepentimiento tiene que ver contigo y conmigo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cambio. El cambio nuestro es un cambio que se refleja en el arrepentimiento. Por ejemplo, la última dice tomar un giro en dirección opuesta en base a una decisión de mejorar el caminar y aprender de lo pasado. Es decir, que un arrepentimiento es bueno para todo el mundo. Mire, hasta para las personas que no son hijos de Dios, el arrepentimiento es bueno. Cuando usted hace un mal negocio, usted aprende de eso y usted dice, me arrepiento de haber hecho esto y jamás lo vuelvo a hacer así. ¿Sí o no? Cuando usted compra X carro, si usted fue de los que compró un yugo, ¿se acuerdan del yugo? El yugo fue el carro más horrible que se inventó. Era un yugo de verdad. Y fíjense, hay personas que lo compraron. El otro día en la televisión yo vi uno en una subasta. Y lo compró una persona y pagó un montón de dinero, pero nada, simplemente para divertirse. Pero muchos dijeron, me arrepiento de haber comprado el yugo y no vuelvo a comprar un yugo. Y así por el estilo, usted aprende. Eso es arrepentimiento. Ahora, mire lo que es reconciliación. Cuando tú miras la palabra reconciliación, la palabra reconciliación tiene dos facetas. Re, que significa volver a, y conciliación, que es volver a un concilio. Volver a un conciliar. Volver a conciliarse. Por ejemplo, el matrimonio, cuando una pareja se pelea y se separan, cuando ellos vuelven, ¿cómo se le llama? Se reconciliaron, o sea, volvieron al concilio en que estaban. Cuando usted a veces está en su casa y usted está un poco que no puede dormir, está sonámbulo, y está así, no puede dormir, insomnio. De momento, cuando ya usted puede quedarse dormido, ¿qué usted dice? Por fin pude conciliar el sueño. Porque conciliar significa volver a. Aquí dice restablecer una relación íntima de nuevo. Arreglar o resolver una relación previa. Y finalmente, traer aceptación, hacer compatible o consistente, restablecer un vínculo íntimo anterior, como le dije, el matrimonio. Es decir que reconciliación es una cosa, arrepentimiento es otra, ¿sí? Reconciliación es la vuelta hacia un sitio o un lugar o una posición en que estábamos. ¿Cuántos entienden eso? Arrepentimiento no. Arrepentimiento es, te metiste por un sitio, viste que no te convenía y el arrepentimiento te sacó de ese sitio y te llevó ¿a dónde? ¿A donde mismo estabas? No, te llevó a otro sitio. Aprendiste de esa experiencia. ¿Ven el contraste que hay? Reconciliación te lleva al mismo lugar. Arrepentimiento te saca de un lugar y te pone en otro. Aunque a veces el arrepentimiento causa una reconciliación. Por ejemplo, el hijo pródigo se fue de su casa, se llevó todo lo que tenía, pero después de un tiempo, ¿qué pasa? Que hubo en él un arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo llevó a una reconciliación con su papá. ¿Ve? Amén. Bueno, vamos al primer llamado a arrepentimiento, porque en la Biblia está llena de arrepentimientos por todas partes. Hay gente que piensa que el único arrepentimiento llegó después de la cruz, que llamaron a la gente a arrepentirse. Pero yo encontré que Dios, desde que puso gente sobre la tierra, bueno, imagínense, Él se arrepintió. ¿Se acuerdan cuando dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre? Obviamente eso tiene una connotación muy, muy diferente. Pero mira cómo dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué usted ve en todas esas acciones? Eso es un arrepentimiento. Humillarse es un arrepentimiento. Orar, hay veces que cuando usted ora porque lo que a usted le pasó lo llevó a orar. Y en esa oración usted experimenta un arrepentimiento. Qué lindo eso, ¿verdad? El arrepentimiento es bueno entre los hermanos. El arrepentimiento es bueno en el pastor. El arrepentimiento es bueno en la iglesia. El arrepentimiento es algo necesario en nuestra vida. Diariamente usted puede experimentar un arrepentimiento. Entonces dice, si hicieran todas estas cosas, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estaba Dios hablando de salvación ahí? ¿De qué estaba hablando Dios? Puede que el pueblo se había desviado, se habían ido en pos de dioses ajenos, se habían ido a cometer todo tipo de error, y Él sencillamente lo que hace es que los llama a un arrepentimiento, a un cambio de dirección, a un cambio de actitud, a un cambio de parecer. Ahora usted comienza a decir, oye, esto no me convino, yo no voy a hacer esto más. Pues eso es un arrepentimiento. Mira otro verso que habla casi igual. Isaías capítulo 55 y verso 7. Deje el impío su camino. ¿Qué es eso? Eso es un arrepentimiento. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjate, hay veces que tú eres víctima de tus propios pensamientos. Hay veces que los pensamientos que corren por tu mente te hacen pecar. Hay veces que tú pecas internamente. No se exterioriza, pero internamente tú pecas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando digo pecado, obviamente usted sabe que pecar sencillamente es hacer algo incorrecto. No es caerse de la gracia ni caerse de la salvación. Pero aquí todo el mundo peca todos los días. Tú pecas aunque no seas pecoso. Otro día le digo un chiste. Pero entonces fíjate, tú tienes que ver que el pecado es un asunto interno, se va gestando dentro de ti. ¿Se acuerdan el blueprint que leímos de Santiago, que explicó con tanto detalle cómo cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia? Eso es un deseo interno. Y entonces después dice, y ahora entonces atraído y seducido, y ahora el pecado es aceptado, la proposición mental es aceptada, y ya tú resolviste todo en la mente. Fíjate, resolviste todo en la mente, y cuando ya tú lo vas a hacer, olvídate que dentro de ti ya lo hiciste. Por eso Jesús en los días de su ministerio decía, cuando un hombre mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate, sin haber llegado al acto, en el corazón ya lo hizo. Ponme ahí a Miqueas capítulo 2, versículo 1, para ver este asunto con más detalle. Miqueas 2:1 dice, hay de los que piensan, o en sus camas piensan iniquidad, y maquinan el mal, y cuando llega la mañana, ¿qué hacen? Lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Pero ¿de dónde vino el poder? Porque toda la noche estuvo maquinando. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y todo ese proceso del pecado se gesta y se planifica internamente. Yo le llamo el síndrome de Miqueas 2:1 siempre. Cuando uno maquina por dentro para hacer algo, ese es el síndrome de Miqueas 2:1. ¿Ok? Mira cómo dice el verso otra vez de Isaías 55. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. ¿Por qué? Porque pecó. Pecó, pero ¿dónde fue que el inicuo pecó? Sus caminos, pecó en su mente. En sus pensamientos, en tu diario vivir, tú pecas. Yo estaba leyendo un libro hermosísimo
un libro pequeñito que se llama Él escogió los clavos, de Max Lucado. Y entonces Max Lucado decía, trata de vivir por lo menos un día sin cometer ni un pecado. Solamente un día, desde que te levantes, y ten una libretita. Y cada vez que falles en ese periodo de 24 horas, apunta los pecados que cometiste. Es imposible. Tú no puedes vivir ni un día sin pecar. Ni un día. Por eso Juan en su epístola decía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a él. Y estamos hablando obviamente de un pecado que no te destituye de la gloria de Dios. Porque el pecado que está en ti está en el cuerpo pecaminoso carnal, que ya fue echado fuera, pero que está habituado al pecado. Y a veces sin tu querer, pecas. Mira, hay veces que tú pecas y 2 minutos después dices, ay, no debí de decir esto, Señor, perdóname. O a veces hablaste de fulano que se murió hace 3 meses. Ay, Señor, lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Que en paz descanse, pero me caía mal. Entonces, hay ese tipo de cosas en nosotros, ¿no? Y entonces, tú pecas dentro de ti. Entonces, dentro de ti, cuando tú pecas, tú tienes que arrepentirte dentro de ti. Y tienes que ya dejar eso. Ahora, fíjate, el arrepentimiento es algo interno dentro de ti. El arrepentimiento no envuelve 2 personas. Pero la reconciliación sí. La reconciliación no es de una sola persona. En la reconciliación tienen que haber 2 partes. En el arrepentimiento no necesariamente. Hay veces que a ti te suceden cosas, tú mismo las resuelves, tú mismo dices no lo voy a hacer más, ¿verdad? Y entonces te arreglas, te enderezas y calladito ahí nadie se enteró de que tú te arrepentiste de X acción. Ahora en la reconciliación no, porque en la reconciliación hay ¿cuántas partes? Hay por lo menos 2 partes. ¿Ok? Ahí ya hay dos bandos que lo saben. Es muy diferente. A mí me gusta más la reconciliación que el arrepentimiento. Desgraciadamente el arrepentimiento me visita todos los días. Tú no te has comido una luz de esa con cámara. Y después a los 4 o 5 días llega el bill de 158 a tu casa con la foto y un link. Y cuando tú aprietas el link, ahí ves el carrito cuando iba volando que no paraste. Y eso en una corte de ley no hay quien te lo borre. Ahí no puedes llamar ni a Alex Hanna, llámame a mí. No puedes, porque es que está en blanco y negro o en colores en un video. No te puedes esconder. Con un ticket es otra cosa diferente. Ahí sí, llámame a mí. Pero te sientes mal porque, oye, hay una prueba indubitable de que cometiste el error. ¿Te gustó ese de la cámara? Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 3, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis su voz, conforme a lo que yo te mando hoy. Esto es una advertencia antes de que sucediera. Te está diciendo los 2 caminos. Mira, hay esto para ti y hay esto. Pero si haces esto, vas a tener que hacer esto para entonces yo hacer esto. Prácticamente eso es lo que Dios está diciendo. Lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces esta va a ser la actitud que él decía que iba a tener. Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Me llama la atención que en estos versos los líos en que se metió Israel fueron líos donde por causa de los líos Dios mismo los metió y los llevó cautivos. Hay veces que Dios te empuja, te hace así para que te vayas de boca, porque te ve que vas ya necio, no quieres, lo vas a hacer y el Señor dice, ya está decidido, vamos a dejarlo que se dé un cogotazo. Hasta que eventualmente, hay veces que yo pienso que Dios le dice al ángel, un empujoncito ahí, y el ángel te hace así, a ver si te vas de boca y piensa, para que te arrepientas. Porque hay veces que se nos hace difícil arrepentirnos. Sí, esa es una práctica que debemos de aprender. Todos los días yo me arrepiento de algo, hermano, todos los días. Muchas cosas. Ese fue
el primer llamado al arrepentimiento. Ahora vamos a ver un segundo llamado al arrepentimiento que todavía está ubicado en el viejo pacto, casi todo. Dice Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Galilea y diciendo, mira lo que decía Juan el Bautista, sí, en Belén de Judea, y diciendo, ¿qué yo dije? Galilea, imagínate, el Alzheimer's, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto yo esto, ya que tú aprendiste lo que significa arrepentimiento, cuando Juan llama al arrepentimiento, ¿qué era lo que el hombre de Dios estaba pidiendo? ¿Qué era? No, ¿qué dijimos que es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de actitud, de dirección, de parecer. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Juan? Miren, cambien de parecer, miren, cambien de dirección, miren, cambien de pensar como están pensando, que por ahí llega ahorita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba diciendo enderezar todas las cosas. Estaba llamando a un pueblo que no se había arrepentido de sus malos caminos. Yo pensaba que Juan estaba diciendo arrepiéntanse aquí para que se salven. Pero fíjate, el primer paso para la salvación inicial fue un arrepentimiento. Fue un arrepentimiento. Ahora, mira cómo dice el próximo verso, Hechos 2:38. Este es Pedro hablando después de la resurrección. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el primer llamado que Pedro hace? Que se arrepientan. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, dejen de hacer lo que están haciendo. Eso es primero. ¿Qué estaban haciendo? Estaban caminando en un camino equivocado. ¿Con quién hablaba Pedro? Con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro estaba hablando con judíos que habían dejado el camino del Señor. Arrepentirse, hermanos. Mire, cuando una persona llega a un ministerio de gracia como este, donde aquí sabemos que tu pecado ya fue perdonado, tu pecado ya fue lavado, tu pecado ya fue quitado, y cuando tú llegas aquí, se te explica, mira, todo eso ya se hizo por ti. Pero fíjate, en este ministerio te van a decir, arrepiéntete de tus obras. Ten un cambio de parecer, ten un cambio de mente de cómo vas caminando. Pero fíjate, el arrepentimiento es un asunto de nosotros. Es un asunto nuestro. Tú decides si te quieres arrepentir. Dios no te dice, te tienes que arrepentir. Si tú quieres te arrepientes. Si no te arrepientes, pues mira, va a venir por ahí como las cosas que le dijo a Israel. Pero el arrepentimiento es un acto personal tuyo. Que tú sencillamente cuando llegas a comprender ciertas cosas dices, tengo que dejar esto. No puedo seguir en esto. Hay personas que se arrepienten de fumar y dicen, no vuelvo a fumar más. Y se ponen el parcho o la pastillita o lo que sea, ¿no? Hay personas que dejan de tomar, se van a Alcohólicos Anónimos, cogen sus clases, admiten que son unos alcohólicos y muchos de ellos triunfan, muchos de ellos lo logran. Pero fíjese, ese arrepentimiento ocurre dentro de ellos. Dios no te tiene que mandar un arrepentimiento interno, tú lo decides. Voy a dejar de comer mucho, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hablar del prójimo, voy a dejar de levantarme tarde, voy a dejar de lo que sea. Tú lo dejas, yo creo que eso no se puede dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco tú vas entendiendo y tú mismo te vas arrepintiendo de las cosas. Dios a veces te ayuda en el aspecto de que el Espíritu toca tu corazón y el Espíritu comienza a darte una amonestación interna y después, mira, el arrepentimiento sale solito de ti. Y tú dices, voy a cambiar esto. Hay veces que en un matrimonio tienen que haber muchos arrepentimientos.
La mujer pelea mucho, o el marido pelea mucho, o se gritan, o se hablan mal, o qué sé yo. Y entonces, de momento un día, uno de los dos cónyuges o los dos cónyuges se sientan y dicen, mira, yo pienso que debemos arreglar esto, ¿qué tú crees? Y él dice, pues fíjate, yo creo que sí, tienes razón, vamos a dejar eso. Se dan la mano y ya, no vuelven a hacer eso más. Y eso te lleva a una reconciliación. Pero el arrepentimiento es necesario porque sin eso no hay una actitud interna tuya para querer cambiar de dirección. Tú tienes que cambiar de dirección y lo haces a base y a través de un arrepentimiento. Amén. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Todo el tiempo el llamado es a cambiar de actitud. Fíjate, es a cambiar de actitud. No es, mira, pórtate bien y entonces te salvas. No es eso. Porque fíjate, cuando tú entiendes el misterio de la predestinación y entiendes que la salvación fue una y todo esto, tú lo entiendes, pero aún todavía hay arrepentimientos en ti y en mí. Reconciliación no puede haber, porque reconciliación, la de Cristo y contigo, esa se hizo, que vamos a hablar de eso ahorita. Eso es una jurisdicción donde tú y yo no tenemos acceso. Ahora, vamos a la tercera parte, que es Pablo y el arrepentimiento. A ver si Pablo también habla de arrepentimiento, y usted va a notar en estos versos que no es arrepentimiento para salvación. El primero está en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Produce arrepentimiento para salvación. Ahora, voy a explicarte esto porque ahí no está hablando de salvación eterna. Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De dónde viene este diálogo de la segunda carta de Pablo a los Corintios? Viene de la primera carta. Que en la primera carta, ¿se acuerdan aquel que estaba haciendo lo que estaba haciendo con la madrastra? ¿Se acuerdan? Tito. Ustedes dijeron que era... Oye, ustedes se atreven a decir eso. Era Tito. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los corintios recibieron esa primera carta, oiga, se pusieron bravos, pero ellos lo ayudaron y Tito tuvo un arrepentimiento. Tito se enderezó, dejó lo que estaba haciendo y los corintios, la iglesia, dice que lo cogieron y lo cubrieron, lo ayudaron. Y Pablo en esta segunda carta los felicita a ellos por el acto tan bonito de restaurarlo en amor. Al punto que el mismo Pablo en la segunda carta dice, miren, en realidad yo me arrepiento de lo que dije, parafraseando. Yo me arrepiento porque pienso que fui un poquito muy duro con él. Pablo lo dice así. Pienso que me porté un poquito muy austero, muy fuerte con él, pero gracias a Dios que veo que ustedes lo restituyeron. Ustedes lo ayudaron, ustedes lo levantaron y el hombre se arrepintió. Entonces ahí es que entra ese verso, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Fíjate que hay veces que cuando tú cometes ciertas faltas, lo que sucede dentro de ti es que el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, tú empiezas a sentir tristeza. Y Dios empieza a sentir tristeza también porque su espíritu está contristado. No puede tener comunión contigo. Se desconcilia contigo. Pero en el momento que esa tristeza comienza a producir arrepentimiento, ¿qué pasa? Que tú llegas y tienes un cambio de parecer. Y vuelves otra vez, entras al camino y ahí es donde aplica que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El salmista David muchas veces se sintió decaído y en esos momentos de decaimiento dice que clamó al Señor y que el Señor lo oyó. El Señor lo oyó y lo restituyó y en ese momento se arrepintió quizás de las cosas que estaba haciendo. Hay ocasiones que él decía,
lávame y seré más limpio que la nieve. Examina si hay en mí camino de perversidad. Y todo el tiempo había un arrepentir en él. Yo pienso que nosotros debemos de tener esa actitud también. Mira cómo dice el próximo verso que está en Romanos, el capítulo 2 y verso 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía ¿a qué? Fíjate, ahí está hablando de un cambio de actitud. Ahí no está hablando de salvación. Ahí está hablando de una persona que estaba haciendo unas cosas incorrectas y él le dice, mira, para esas cosas incorrectas que tú haces, que juzgas a otros que la hacen, pero tú también la haces, fíjate, Dios en su benignidad para contigo produce en ti arrepentimiento. ¿Ustedes habían visto eso? Romanos 2:3 habla de arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte a veces de muchas cosas. Y no estamos hablando aquí de salvación. Estamos hablando de tu segundo aspecto de la salvación, de la vida diaria, de la salvación diaria, del trabajo diario, de tu vida cotidiana. Ahí es donde tú necesitas esa salvación. Y finalmente 2 Corintios capítulo 7 y verso 9, que este es como un preludio del primero que hablamos, que dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Fíjate que a veces ese contristar viene para producir en ti arrepentimiento. Todo lo que Dios anda buscando en nosotros es que haya algún tipo de arrepentimiento en nuestra vida, para cambiar de dirección. Y aquí estamos hablando de los hijos de Dios dentro de la casa de Dios. Estamos hablando de los que estamos dentro, en el hogar, en la casa de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios. Dios quiere ver ese arrepentimiento producido en alguna forma. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Hay veces que por tú no arrepentirte, pierdes muchas cosas. Hay veces que vienen pérdidas de amistades, pérdidas de cónyuges, pérdidas de relaciones, pérdidas de trabajos. Hay muchas cosas que pueden destruir tu vida en los aspectos sociales, porque sencillamente el ego no te deja arrepentirte. Fíjate que el ego es la parte que se opone al arrepentimiento, porque el egocentrismo es una fuerza interna que te dice, no, tú no vas a hacer eso, no te pongas en esa bajeza, y comienza a ministrarte, y de momento el ego es tu predicador y pierdes la comunión. Y Dios no quiere que tú pierdas la comunión. Ahora, la parte 4, vamos a ver el acto de la reconciliación. Nota que yo le llamo el acto, porque la reconciliación fue un acto. Fíjate, hablando del arrepentimiento, el arrepentimiento es un evento circunstancial y no posicional. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lo haces tú, lo decides tú, lo produces tú y lo llevas a cabo tú. Si el arrepentimiento no lleva el ingrediente llamado sinceridad, no es funcional. Tercero, el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo que se hace, sino más bien mantenerse en no hacer lo que se hacía. Cuando un arrepentimiento viene, ese arrepentimiento modifica el carácter. Y tú cambias tu carácter. Y ya tú no dices lo que dijiste, ya tú no piensas lo que pensaste, sino que el arrepentimiento te trajo un cambio de dirección interna y de tu carácter. El arrepentimiento trae paz al alma, gozo al espíritu, a tu espíritu, y regocijo al Espíritu Santo, que ese es otro espíritu. No mirar al pasado es arrepentirse del mismo.
Cuando tú te arrepientes del pasado, no lo vas a volver a mirar. ¿Verdad que no? Y finalmente, el arrepentimiento es el comienzo de un no tener que arrepentirse más de lo mismo. Eso es tropezar con la misma piedra. No puedes estar arrepintiéndote de lo mismo. Y pasan los años y tú sigues cayendo en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y cada vez que viene a que el pastor ore por ti, el pastor dice, ya yo sé que fulano viene a que ore por esto y por esto y por esto. Y todo el tiempo es la misma piedra, la misma piedra. No puedes, tienes que progresar, no puedes seguir resbalando en el mismo charco. Cae en otra cosa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Resbala en otra cosa, que por lo menos tiene la excusa. Bueno, era una curva bien cerrada, yo nunca había pasado por ahí. Ok, estás excusado, pero oye, si habías dado esa curva 4 veces y volviste a caerte, papá, ¿qué es lo que te pasa? Hay personas que siguen cayendo en lo mismo, y en lo mismo, y pasan 20 años resbalando en lo mismo. Ahora vamos al acto de la reconciliación. Quiero comenzar por decirte que todos los que nacieron después del Calvario para acá, cuando nacieron, ya la humanidad había sido vendida y había sido comprada. El caso nuestro, ¿hay alguien aquí que nació antes del año 33? No. Por lo tanto, cuando usted nació ya lo habían vendido y lo habían comprado. Tú naciste comprado a precio de sangre. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. A él sí, porque en aquel tiempo el pecado todavía estaba rigiendo. Pero cuando Cristo muere, esa primera caída del primer hombre quedó atrás. ¿Ok? Quiero ponerte esto en una perspectiva bien clara. Cuando Adán pecó, Adán constituyó pecadores a todos los miembros de la raza humana, mujeres y hombres. Cuando el apóstol Pablo explica esto, el apóstol Pablo dice que por el pecado de Adán todos mueren. Lo dice así en 1 Corintios 15, 23. Dice, en Adán todos mueren. Y ahí mismo te dice, y en Cristo todos son vivificados. En Adán mueren, en Cristo son vivificados. En el Edén te vendieron, en el Calvario te compraron. En el Edén te inculparon, en el Calvario te excusaron, te perdonaron. ¿Ok? Esas son leyes de imputación. Ahí no puedes entrar tú ni yo, no podemos. Eso es un asunto de dos cabezas representativas que fueron las que hicieron eso. Por eso es que nosotros tenemos tantos problemas con la gente que difieren con nosotros de que la salvación se pierde. Nosotros decimos que la salvación no se pierde. Hay personas que están empeñados en que sí, que se pierda. Entonces el problema con que la salvación se pierda es que si se te pierde, ¿cómo te la volvemos a dar después? Porque te explican que se pierde, pero no te explican cómo te la vuelven a dar. Porque fíjate, tu salvación vino por un sacrificio, ¿sí o no? Tu salvación vino por un perdón, ¿sí o no? Entonces, si tú la perdieras, ¿qué habría que hacer contigo otra vez? Habría que matar a otro cordero, habría que volver a lavarte, porque de alguna forma te ensuciaste, y entonces ahora hay que volver a lavarte. Ellos lo resuelven con el asunto, dicen que la fuente de la sangre sigue fluyendo y sigue fluyendo. No, la sangre ya se secó, corrió una sola vez. Fue derramada una sola vez. La Biblia dice que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Tú fuiste perdonado. Pastor, ¿y si me porto mal? Pues tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Si te portas mal, arrepiéntete de tu pecado, deja eso atrás y ya, vuelve al camino tranquilo. Pastor, ¿y me pierdo? Dime una cosa, ¿el hijo pródigo dejó de ser hijo cuando se fue a desperdiciar todo? ¿El hijo pródigo seguía teniendo un padre, sí o no? ¿Tenía título de hijo, sí o no? Cuando llegó a su casa, ¿le reprocharon algo?
En absoluto. Él había vendido el anillo, lo vendió en un pawn shop allá en Nevada. Y cuando llegó, el papá dijo, búsquele en otro. Y le engancharon otro. Báñenlo, vístanlo de ropas de gala, pónganle. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú piensas que la salvación se pierde, pues entonces hay que buscarte otro cordero. Y tú sabes que Hebreos lo pone tan clarito. Hebreos, lo ponemos, capítulo 6, versículo, ¿cuál es el que dice? Porque es imposible, creo que es el 4, ¿es? El 4 creo que es. 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esos son los que se salvaron, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ese es el bautismo. Ahora el otro verso, y recayeron, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ahora el otro, y recayeron, eso era, perdieron la salvación, si se pudiera perder. Es imposible, decía al principio, es imposible que después de haber disfrutado todas esas cosas, si recayeran, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Es imposible. Si tú recaes, lo único que te salva otra vez es que te arrepientas del problema que tuviste y entiendas que tú eres una persona que ha sido reconciliada. Oye, eso es tan clarito, lo explicamos en un minuto. Unos 60 segundos nos echamos. Ahora, mira cómo dice Pablo en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él, o sea, de Jesucristo, reconciliar consigo. Cuando dice consigo, inmediatamente tú tienes que entender que ahí no hay nadie presente. Es Él solo haciéndolo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate que ahí no hay nadie presente. Ahí no hay nadie aceptando nada. Ahí no hay nadie ofreciéndole nada a nadie. No, esto es un acto soberano de Dios solamente. Es un acto particular, donde Dios hace algo basado en su soberanía y Él lo lleva a cabo. Mira el próximo, que es Efesios 2:13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Pero qué dijo primero? Pero ahora, ¿en quién? ¿Cuántas personas usted ve ahí? ¿Una? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántas personas hay ahí? Una. Él fue que hizo eso. Eso es un asunto posicional y es un asunto particular. Dios lo hizo. Mira el próximo verso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Los judíos y los gentiles. Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo físico, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear ¿en quién? Note que ahí nuevamente no hay nadie presente. En sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Todo esto lo hizo Él en la cruz del Calvario. Y ahí no había nadie presente con Él. Nadie. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, a los dos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella, ¿dónde? En la cruz, las enemistades. Yo no veo ahí a nadie presente, excepto solamente a Dios haciéndolo todo. Porque el asunto de reconciliación, Él no podía contar contigo, pues si tú estabas muerto. Bueno, me parece que el otro verso, mira el otro verso, Romanos 5:10. Porque si ¿siendo qué? Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué?
Cuando tú fuiste reconciliado, ¿tú eras qué? ¿Eras un enemigo de Dios? Dios te reconcilió mientras tú eras un enemigo. Mira qué cosa tan tremenda. Eso yo lo miro y yo digo, la persona que no cree en la soberanía de Dios está bien lejos de la verdad. Dice, vuelvo a leerlo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, yo le añadiría, ahora, estando reconciliados, seremos salvos por mi libre albedrío. Seremos salvos por mi arrepentimiento. No, dice, seremos salvos por su vida. La reconciliación es un acto vertical. El arrepentimiento es un acto horizontal. Pero la salvación es vertical. Viene de Dios hacia el hombre. Tan lindo que lo puso Jonás. ¿Se acuerdan Jonás que dijo, la salvación es de Dios? Pero eso lo entendió después que se tiró del bote, después que se hundió, después que se lo tragó el pez, después que lo vomitaron en la orilla y después que el gusano se comió la hoja de la calabacera donde estaba, que lo quemó el sol. Ahí no tuvo más remedio que mirar para arriba y decir, la salvación es de Dios. No puedo hacer nada sin Él. Mira cómo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, y todo esto, porque viene hablando de la reconciliación Pablo en ese capítulo. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuántas personas usted ve presente ahí? Él haciéndolo. Yo no estaba presente cuando Él me reconcilió. Yo no tenía que estar presente cuando Él me reconcilió. ¿Sabe por qué? Porque yo tampoco estaba presente cuando me vendieron. ¿Sí o no? Esto suena un poquito arrogante porque a veces tenemos que tener cuidado cómo decimos esto. Hay ministerios que dicen, no, la culpa de que yo me perdí la tiene Dios, así que me salve Él. ¿Sabes? No podemos tener esa actitud. Pero tú no estabas presente cuando te vendieron. Cuando Adán pecó, estaba él y la mujer, nadie más. Cuando Adán pecó, la cabeza representativa que vendió la raza humana con un pecado en el Edén, en un solo día, fue una sola persona. Fue Adán el que vendió por un pecado. Y por lo tanto, lo justo y lo razonable de la misma manera era que de la forma que un hombre te constituyó pecador, otro hombre viniera y te constituyera justo. Y obviamente la semana que viene tenemos un filtro instalado que se llama los todos versus los muchos. Está ahí en el fondo de su panfleto, porque ese va a ser el próximo tema. Los todos y los muchos, porque si no explicamos eso, entonces lo justo y lo razonable es que se salve todo el mundo y que no se pierda nadie. Sin embargo, sí, se va a salvar todo el mundo. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero a cuál mundo? Eso lo hablamos la semana que viene. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren lo que consiste. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántas personas usted ve ahí? Es uno, Él solamente hizo eso. Ahora, aquí estamos nosotros. Y nos encargó a nosotros, ¿qué nos encargó? Solamente la palabra de la reconciliación, de que ya se hizo. Lo único que usted puede decirle a una persona que no conoce esto es, mira, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Tú no estabas allí, pero Él te reconcilió y ya tú eres un perdonado. Eso es lo único que usted puede decir. Te llamo a que vengas a esa reconciliación. No lo puedes llamar, mira, reconcíliate, porque si no, no acepta esa reconciliación. Cuando Pablo dice reconciliaos, lo que está hablando es, miren, entren a esa reconciliación, porque está explicando y dice que Dios era el que estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate. O sea, si Dios mismo, mira lo que dice el verso, porque esto es bien importante, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. A mí me enseñaron un evangelio donde Dios no rogaba. Dios te abría la puerta y si tú querías entrar, si no, para el infierno te iba. Así me enseñaron. Así me enseñaron. Pero después me di cuenta que la palabra de Dios es tan clara. Me dice como si Dios rogase por medio de nosotros, los que estamos predicando esto. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Por qué dice rogamos? Porque el derecho ya está dado. Si no estuviera dado, entonces no, yo te lo ofrezco y lo quieres, si no, vete para el infierno. Pero no es así, porque ya el producto se hizo. Y lo único que el hombre puede hacer es aceptar esa reconciliación y decir, está bien, me rindo. Y en esa reconciliación, ¿qué va a haber? Un arrepentimiento, va a haber un cambio de parecer, un cambio de dirección, fíjate. Así que la palabra arrepentimiento no es una palabra obscena. Y no es una palabra que no debe de estar en tu vocabulario. Todos los días posiblemente tú tengas que arrepentirte de algo. Debe de estar en tu vocabulario. Pero para salvación, ahí no puedes arrepentirte porque para tu salvación, el acto vertical de la reconciliación lo hizo Dios solamente y no nosotros. A Él sea la gloria y la honra. La semana que viene, los todos versus los muchos, ese es el estudio de arrepentimiento y reconciliación para esta noche. Muy bendecidos.